Al igual que el resto del sistema solar, la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años, cuando los restos de una supernova como esta se cruzaron con una nebulosa de polvo estelar. Tras este nacimiento accidental, nuestro planeta se vio sometido durante gran parte de su historia al bombardeo de meteoritos y cometas, pues a la agresión externa se sumaba una gran actividad volcánica en su superficie. Sin embargo, esta fase violenta favoreció la evaporación del agua y la emisión de gases como anhídrido carbónico o el metano. Con ello se creó poco a poco la atmósfera. Si ésta no se hubiera formado, la vida posteriormente habría sido calcinada por los rayos del sol. Ningún organismo actual podría sobrevivir en un ambiente tan tóxico, pero la trayectoria del planeta hacia condiciones más benignas y estables permitió que aquellos primeros brotes de vida pudieran mantenerse y evolucionar desde su simplicidad hacia seres más complejos. La vida en la Tierra ha superado multitud de cambios climáticos y ambientales. Los primeros extremófilos se descubrieron hace poco más de 30 años en el parque de Yellowstone, en Estados Unidos. Se trataba de unos organismos que sobrevivían a más de 100 grados centígrados. En la Cueva Móvil, en Rumanía, un grupo variado de animales vive aislado del mundo exterior desde hace 5,5 millones de años. Allí no hay oxígeno ni luz solar, pero 48 especies distintas sobreviven en este lugar. Su cadena trófica aprovecha toda la energía de los elementos químicos que existen dentro de la cueva para producir sustancias alimenticias con las que se nutren. Las células se multiplicaron mediante la clonación, creando copias idénticas. Durante miles de millones de años, así se reprodujo la vida. Los clones dominaban el mundo, mecánicos e inmortales. Después, bajo el agua, se originó el sexo. El esperma se encontró con el óvulo. La mezcla de genes desencadenó la explosión de la vida. Millones de nuevas especies. Y esta potente mezcla de sexo y casualidad acabó derivando en nosotros. Han hecho falta millones de años para que una simple casualidad nos transformara de... Estamos haciéndonos con el control. A finales de 1989 logró manipular a voluntad 35 átomos de xenón hasta conformar el logotipo de su compañía sobre una superficie metálica. La primera teoría atómica data del año 450 a.C. Fue formulada por un filósofo llamado Demócrito de Abdera. Demócrito decía que todas las cosas estaban hechas de partículas muy pequeñas, mucho más pequeñas que lo que podíamos percibir o incluso imaginar. Para nombrarlas, Demócrito inventó la palabra átomo, recién comenzado el siglo XIX. Un polifacético químico inglés llamado John Dalton llegó a pesar átomos. Por supuesto, Dalton no se dedicó a averiguar el peso en gramos de cada uno de los átomos, pero sí pudo saber cuántas veces un átomo es más o menos pesado que otros. Fue el primer científico que habló de pesos atómicos. En 1860, el joven químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev puso en práctica sus ideas. Clasificó los 63 elementos químicos conocidos por aquel entonces, considerando todas sus propiedades. Y este fue el resultado: su célebre tabla periódica. La tabla de Mendeleev contenía también las bases para descubrir que, contra las evidencias vigentes hasta el momento, los átomos no eran indivisibles. En 1897, John Thomson, director del laboratorio Cavendish de Cambridge, encontró la primera partícula subatómica. La llamó electrón. En 1920, Ernest Rutherford, aventajado discípulo de Thomson, descubrió el protón. Y en 1932, James Chadwick, un físico del equipo de Rutherford, obtuvo pruebas concluyentes de la presencia del neutrón. Un núcleo integrado por protones y neutrones, y diferentes órbitas de electrones que giran alrededor. Algo así como un sistema solar en miniatura.
El comportamiento de los sistemas atómicos no se puede explicar mediante los procesos de la física clásica. Las leyes que enunció Newton para establecer las relaciones entre los cuerpos celestes no sirven en el mundo de los átomos, una compleja, imaginativa y genial teoría que surgió para dar cuenta de las excentricidades atómicas. Uno de sus argumentos más revolucionarios fue el llamado principio de incertidumbre, formulado en 1927 por el premio Nobel alemán Werner Karl Heisenberg. Como acto de observar, podía transformar la naturaleza de lo que se está observando. Heisenberg se dio cuenta de la imposibilidad de medir simultáneamente dos propiedades de una misma partícula. Cualquier intento en este sentido conduciría a errores inevitables. Los continuos hallazgos de nuevas partículas, sin embargo, no dejaban de poner en cuestión el modelo atómico establecido. Hoy sabemos de la existencia de más de 200 entes subatómicos. ¿Cómo poner orden en semejante complejidad? Las partículas subatómicas son extremadamente pequeñas, tan pequeñas que no se pueden ver ni con el más potente de los microscopios. De hecho, son los objetos más pequeños de los que hasta el momento tenemos noticia. Los físicos de altas energías se sirven de distintos procedimientos para trabajar con ellas. Uno de los más efectivos consiste en hacerlas chocar a altas velocidades. El proceso tiene lugar en máquinas como esta, los aceleradores de partículas. Un acelerador de partículas es básicamente un tubo al vacío rodeado de dispositivos electromagnéticos. En esencia, su funcionamiento es sencillo. Imaginemos un protón que se desplaza a lo largo del tubo a la velocidad de 300.000 km por segundo. La colisión contra cualquier otro bloque de materia liberaría energía en forma de calor hasta alcanzar temperaturas de unos 10 billones de grados centígrados. En estas circunstancias la energía puede transformarse en materia, pero no en cualquier materia, sino en nuevas partículas con propiedades muy concretas. El preciso instante de la colisión queda registrado por los sistemas detectores de la máquina, lo que permite obtener una valiosa información sobre las partículas liberadas, desde la descripción exacta de sus trayectorias hasta la magnitud de su energía. Usamos aceleradores de partículas a modo de potentes microscopios que nos permiten determinar las propiedades de todos estos objetos, tan pequeños que necesitaríamos 1 millón de átomos para cubrir un espacio como el de un punto colocado al final de una frase en un artículo de periódico. Durante los años 50 y 60, los científicos tuvieron oportunidad de experimentar con aceleradores cada vez más potentes. En los primeros años 60, el físico norteamericano Murray Gell-Mann, premio Nobel en 1969, trató de simplificar la situación. Concluyó que las partículas que formaban el núcleo de los átomos no eran las más elementales, sino que estaban formadas a su vez por otras aún más pequeñas. Las llamó quarks. A partir del quark, el propio Gell-Mann, apoyado por otros colegas de su entorno, diseñó lo que los físicos conocen como modelo estándar de las partículas y las fuerzas. Un elegante y sencillo intento de explicar la materia y sus interacciones. El modelo estándar de la materia está formado por 6 quarks y 6 leptones. El comportamiento de todos ellos está definido por las fuerzas que actúan sobre las partículas. Estamos en el Laboratorio Nacional Fermi, más conocido como Fermilab. El profesor Leon Lederman, premio Nobel de Física en 1988, descubrió aquí el quark conocido como fondo, el quinto del que se tenía noticia desde que Gell-Mann predijera su existencia. El acontecimiento supuso un gran paso hacia la confirmación del modelo estándar. El tevatron forma parte indisoluble de la historia de los quarks. Gracias a él apareció por fin el quark conocido como cima, que completaba la estructura del modelo estándar. El tevatron es un túnel al vacío en forma circular. Su longitud es de 6,5 kilómetros. Admite haces de protones de hidrógeno que, guiados por 1020 imanes, llegan a alcanzar la sorprendente velocidad de 298.000 kilómetros por segundo. Esta es una representación de la colisión en la que se produjo el descubrimiento del quark cima en 1995. Un protón y un antiprotón chocan a una velocidad próxima a la de la luz. Como resultado se libera el quark cima y su correspondiente antiquark. El modelo estándar es, por el momento, la mejor descripción que tenemos del intrigante mundo de las partículas. Su total vigencia depende de que alguien algún día confirme la existencia de un nuevo personaje en el ya desbordante mundo subatómico, la que es sin duda la más buscada de las partículas, el llamado bosón de Higgs. La historia comienza en los años 60.
Peter Higgs, un físico teórico de la Universidad de Edimburgo, imagina que todos los elementos que intervienen en el modelo estándar interaccionan con esta desconocida partícula. La fuerza de la interacción daría lugar a la propiedad que conocemos como masa. Es decir, a mayor fuerza de interacción, mayor masa de las partículas. Si Newton o Einstein revolucionaron nuestra idea del mundo en solitario, ahora son los científicos del siglo XXI, los del Centro Europeo de Física de Partículas, los que han encontrado el tesoro más buscado, la piedra angular para la comprensión del universo, el bosón de Higgs. La conocida como partícula de Dios explica la estructura de la materia, por qué existe la masa. Aunque cueste comprenderlo, podríamos estar ante el descubrimiento científico del siglo. Este hallazgo se ha producido en el mayor acelerador de partículas del mundo. El pasado 4 de julio, los científicos del Centro Europeo de Física de Partículas de Ginebra entraban en la historia de la ciencia. Anunciaban la existencia de una partícula nueva tipo bosón. Uno de los autores de la teoría, el científico británico Peter Higgs, de 83 años, vivía emocionado el gran momento. Para mí, no es más que la confirmación de algo que hice hace 48 años, y siempre es muy satisfactorio que demuestren que tenías razón. Desde el punto de vista de la física de futuro, me parece que este resultado es, en cierto sentido, el fin de una era, pues parece completar el modelo estándar. Dicen los científicos que somos una anomalía del universo. La materia que nos hace posible representa solo un 4% del cosmos. Este detector, el LHCb, es el que pone un espejo a la naturaleza para analizar la materia y la antimateria. Quizá la cuestión más inquietante sea explicar las 4 fuerzas que gobiernan el universo mediante un criterio común. Un sueño que se conoce como teoría de la gran unificación. La gravedad es la más familiar y la única que no forma parte del modelo estándar. Gracias a la gravedad vivimos con los pies en el suelo y los planetas giran alrededor del Sol. Pero existe una fuerza mucho más poderosa, la fuerza electromagnética, la que mantiene unidos a los electrones de carga negativa con el núcleo positivo de los átomos, la que gobierna las reacciones químicas y por tanto la vida misma. Las interacciones menos visibles son las que actúan en el interior del núcleo atómico. La fuerza nuclear débil, causante de la radiactividad, y la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos a los quarks. La física subatómica está ya en condiciones de asegurar realidades futuras que por el momento solo son fantasías. Sabemos que algún día seremos capaces de recorrer los 75 millones de kilómetros que nos separan del planeta Marte en menos de 10 días. El secreto está en la antimateria. La historia de la antimateria comenzó en 1928. La ecuación de la teoría de la relatividad tenía solo unos pocos años de vida, y Max Planck acababa de establecer las bases de lo que más tarde sería la física cuántica. Así eran las circunstancias en las que un joven físico británico llamado Paul Dirac se aventuraba a realizar una de las especulaciones más osadas de la historia de la ciencia. La existencia de un antimundo, idéntico al nuestro, con la única diferencia de que el suyo estaba hecho de antimateria. Dirac llegó a su insólita conclusión tras el intento de diseñar una ecuación matemática que hiciera compatible la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad. Resultó que su ecuación tenía 2 soluciones, una aplicable a electrones con carga negativa y otra solo posible con electrones de carga positiva. En 1955, con la puesta en marcha de uno de los primeros grandes aceleradores de partículas, un grupo de físicos de la Universidad de Berkeley obtuvo los primeros antiprotones. El proceso se ha convertido ya en algo rutinario. La colisión materia-antimateria es la fórmula más energética que permiten las leyes de la física. En la fisión nuclear, el mecanismo que opera en la bomba atómica y en las centrales nucleares de generación eléctrica apenas se transforma el 0,1% de la materia empleada. En la fusión nuclear del interior del Sol y de la bomba de hidrógeno, el rendimiento no llega al 1%. Durante una colisión materia-antimateria, toda la masa se transforma en energía. Los aceleradores de partículas que operan por el mundo no cesan de generar colisiones materia-antimateria. El problema es que las masas que emplean son demasiado pequeñas. En Fermilab producimos 1 billón de antiprotones. Esto parece un número grande, pero la realidad es que 1 gramo de materia contiene aproximadamente 1 billón de partículas. El único medio del que disponemos actualmente para obtener antimateria son los aceleradores de partículas. En 1938, Albrecht Bethe,
y Charles Crisfield propusieron una teoría sobre el funcionamiento del Sol como modelo de fuente de energía, la fusión nuclear. Una reacción por la que los núcleos de átomos ligeros se unen para formar núcleos más pesados, desprendiendo energía en el proceso. La demostración experimental de que la teoría era correcta llegó a principios de los años 50, de la mano de la bomba H. La solución teórica ya ha sido superado, pero ha colocado el listón muy alto a la experimentación. Para dar el siguiente paso es necesario construir una nueva máquina, denominada ITER, una iniciativa compartida por Estados Unidos, Europa, Rusia y Japón. Éxito, y estamos convencidos naturalmente que vamos a tener éxito. Si ITER demuestra que es posible, inyectando 50 megavatios de energía, obtener 500 megavatios, un factor 10, el problema energético de la humanidad está resuelto. Frente de ITER está un físico japonés y la última reunión de su consejo, en el que participan representantes de todos los países miembros, se reunía hace unos días en el norte de Japón. La diferencia entre ambos procesos está muy clara. Nosotros no utilizamos uranio y por eso el accidente de Fukushima nunca podría haberse producido en el caso de la fusión. Deberíamos explicar mejor esta diferencia al público y de forma más transparente. La humanidad está consumiendo a día de hoy del orden de 85 millones de barriles de petróleo al día. Aún a $120 el barril, pues ya tenemos aproximadamente 10.000 millones de dólares diarios de consumo de petróleo. Y solamente el petróleo, luego tenemos el gas, tenemos todas las demás fuentes, de manera que el ITER costaría aproximadamente el petróleo que la humanidad consume en 2 días. Hay otros laboratorios de investigación pioneros en el mundo, como este del CIEMAT en Madrid, donde se desarrolla en máquinas más pequeñas la fusión. Y existe una planta en Gran Bretaña, también científica, donde ya se está consiguiendo. Desde que Reagan y Gorbachev firmaron en los 80 el acuerdo para impulsar la energía de fusión, el mundo ha perdido muchas oportunidades de avanzar en lo que es el sueño de 2 generaciones de científicos. En pocos años, millones de máquinas fabricadas a escala atómica pulularán a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta. Serán los primeros resultados de la revolución industrial del siglo XXI, la nanotecnología. Esta pequeña superficie cuadrada tiene una capacidad para guardar información equivalente a 200.000 volúmenes con 25 millones de páginas de texto impreso. En un nanómetro caben entre 2 y 10 átomos. Destruir microbios infecciosos, localizar células cancerosas y acabar con ellas una a una. Limpiar el entorno eliminando residuos peligrosos. Crear supercomputadoras del tamaño de átomos. No hay ámbito de la actividad humana en el que no quepan las increíbles aplicaciones de la nanotecnología. Los ingenieros de un laboratorio de Nueva York han creado un motor molecular de 12 nanómetros que en unos pocos años podrá utilizarse en terapias contra el cáncer. Científicos de la Universidad de Basilea trabajan en un sensor biomecánico a escala nanométrica, diseñado para atacar células cancerosas desde el mismo lugar en el que se encuentra el tumor. La fabricación de dispositivos nanotecnológicos se aborda desde 2 procedimientos diferentes. El primero se conoce con el nombre de arriba abajo y consiste en la reducción progresiva de las dimensiones de los objetos. El segundo, llamado abajo arriba, sigue el proceso inverso. Los objetos se construyen ensamblando su estructura átomo por átomo. Los experimentos son una parte esencial de la descripción científica de la realidad. El sueño del científico es describir un fenómeno, entender con la lógica, con la razón, con las matemáticas, entender un fenómeno. Y volverlo a repetir y volver a constatar que ese fenómeno es repetible. Los experimentos son absolutamente básicos. Una teoría no sirve de nada si no tiene ningún contacto con la realidad experimental u observacional. Gracias a la observación, los antiguos consiguieron establecer modelos que garantizaban poder predecir lo que iba a ocurrir sobre nuestras cabezas. La observación se ha convertido en uno de los pilares del método científico. En 1929, el astrónomo Edwin Hubble miraba al cielo a través del potente telescopio de Monte Wilson. Observó que todas las galaxias parecían estar alejándose, lo que podía sugerir que retrocediendo en el tiempo, habrían estado mucho más cerca, incluso que en cierto momento todo el universo podría haber estado condensado en un solo punto. A partir de este dato, extraído de la observación,
George Gamow elaboró una teoría sobre el origen y evolución del universo, que contenía varias predicciones, entre ellas la existencia de una radiación de fondo en forma de microondas a una temperatura muy baja. Esta predicción fue corroborada posteriormente, lo que ha hecho que su teoría, conocida como Big Bang, sea el modelo dominante en la cosmología actual. Esta nube de puntos que vemos al intentar sintonizar un canal en nuestros televisores es la radiación de fondo de microondas. Es el eco de un momento crucial en los albores del cosmos, cuando se formaron los primeros átomos y la luz empezó a circular libremente. Esta imagen muestra el universo cuando apenas contaba con 300.000 años. Fue obtenida en 1992 por el satélite COBE, lanzado por la NASA para estudiar la radiación de fondo. Estudiando esta radiación, podemos desvelar cómo se produjo la aparición y evolución de las estrellas y las galaxias. Por eso se han lanzado satélites que estudian dicha radiación de forma tremendamente precisa, intentando descubrir diferencias de milésimas de grado en su temperatura que dan pistas sobre el nacimiento de la materia estelar. De hecho, ahora la observación cuenta con herramientas cada vez más complejas, capaces de dar datos cada vez más precisos. El Microwave Anisotropic Probe está permitiendo afinar el conocimiento sobre la radiación de fondo y sus diferencias de temperatura. El MAP ha hecho posible determinar con bastante exactitud la edad del universo. Sabemos que todo comenzó hace 13.700 millones de años. El Hubble, situado a 600 kilómetros sobre nuestras cabezas, es capaz de retroceder 10.000 millones de años en el tiempo, cuando el universo era mucho más joven que ahora y la Tierra no se había formado todavía. Nos ha mostrado cosas sorprendentes. Los suspiros de las estrellas antes de morir, agujeros negros, el nacimiento de estrellas, fuentes de luz ultravioleta o el violento choque de dos galaxias. Sabemos que en Marte a veces hay agua líquida, que hay hielo, que hay regiones muy secas y sabemos que, con probabilidad, hay regiones con mucha sal. 1984. Una expedición científica acude a la Antártida para recoger muestras de meteoritos. La soledad y las condiciones del continente helado los han conservado intactos. Aquí se descubrió una roca que se convertiría en la pieza clave de la investigación sobre Marte. Tiene casi 2 kilogramos de peso y se la conoce como la ALH. En 1996 en la NASA, David McKay y su equipo la presentaron a la opinión pública como un meteorito marciano con posibles huellas fósiles de ciertos seres vivos. El plan es mandar una primera misión a Marte en el año 2018. Un vuelo a Marte que tardaría 180 días. Y la estancia en el planeta sería de 571 días. 180 días después de abandonar la Tierra. Finalmente, posarse en Marte. La nave de Marte entra en la atmósfera marciana. Junto a Marte, la comunidad científica rastrea otros planetas del sistema solar. Mercurio y Venus, por demasiado tórridos, están descartados. Urano, Neptuno y Plutón, por demasiado fríos, tampoco merecen consideración. Júpiter y Saturno. En el caso de Júpiter se trata de Io y Europa, dos satélites que gracias a la energía calorífica de su planeta están más calientes de lo que cabría esperar, dada su enorme distancia del Sol. Io es el satélite con más volcanes en erupción de todo el sistema solar, lo que es un síntoma positivo. Europa parece un aspirante mejor dotado. Su superficie helada quizá albergue debajo un enorme océano con moléculas orgánicas. En la órbita de Saturno hay un satélite denominado Titán, que con un diámetro algo inferior a la mitad del terrestre es muy semejante a nuestro planeta en otros aspectos. En 1980, la nave Voyager 1 pasó a 7.000 kilómetros de Titán, lo que permitió estudiarlo con cierto detalle. El metano es el elemento protagonista de este satélite. Se sospecha que pueda existir en los 3 estados, sólido, líquido y gaseoso.
Así, quizá haya enormes océanos de metano con casquetes polares de hielo de este compuesto. También es posible que se produzcan ciclos de evaporación y lluvia de metano. Cabe la comparación con la Tierra y con el agua, como si el metano pudiera cumplir el papel que ésta juega en nuestro planeta. Se trataría de organismos que viven a temperaturas muy bajas y con una bioquímica muy lenta. En 1998 fue enviada la nave Cassini con destino a Saturno. Una de sus misiones será precisamente estudiar a Titán gracias a una sonda que se desprenderá de la nave nodriza. La Agencia Espacial Europea también participa de la carrera con la Mars Express, que se lanzará en 2004. Se trata de un satélite que se situará en la órbita de Marte y que cuenta con un módulo de aterrizaje. Si la referencia es la Tierra, de los millones de especies que aquí han prosperado, solo una ha conseguido desarrollar una inteligencia tecnológica. Hasta el momento, la técnica utilizada con más éxito para detectar planetas o estrellas es la llamada espectroscopia, que es una técnica indirecta. Lo que vemos no es el planeta, sino su estrella, una estrella moviéndose alrededor del centro de masa del sistema planetario. Pero la estrella también se mueve. Lo hace en una órbita mucho más pequeña, alrededor del centro de masa del sistema planetario. Por tanto, detectamos un planeta observando si hay alteraciones en el movimiento de su estrella y detectamos esos movimientos mediante la técnica llamada Doppler, que nos permite ver los cambios en su velocidad por el análisis de su luz. Si la estrella viene hacia nosotros, su luz cambia hacia el azul. Si se aleja, cambia hacia el rojo. Así, si las líneas espectrales de una estrella cambian, deducimos que se mueve hacia atrás y hacia adelante. Algo tiene que causar ese movimiento. Ahora sabemos que se trata de un planeta. Telescopios de infrarrojo para observar directamente a los planetas extrasolares. Si tienen atmósfera, será un buen augurio, ya que la atmósfera suele regular las temperaturas extremas frecuentes en muchos planetas. Los telescopios analizarán estas atmósferas para buscar las huellas de los elementos químicos necesarios para que se produzca la vida. Por otro lado, algunas naves enviadas al espacio y que no van a volver nunca a la Tierra, llevan a bordo placas grabadas sobre quiénes somos. Las naves Voyager en concreto contienen toda clase de sonidos e imágenes, incluidos los de animales, cantos tribales y un cuarteto de cuerda de Beethoven. Pero transcurrirán casi 40.000 años antes de que las Voyager pasen cerca de una estrella. Cuesta unos 400.000 millones de euros. Y en su construcción han tardado 25 años. Su misión de 7 años, buscar nuevos mundos en los que pudiese haber vida extraterrestre. El 7 de abril de 2009, Kepler estaba listo para trabajar. Basándose en los datos de Kepler, los científicos calculan que 1 de cada 6 estrellas tiene un planeta de tamaño similar al de la Tierra. Hace 9 años y medio, una nave espacial llamada New Horizons partió en una misión hacia Plutón. Hemos estado en Marte, Júpiter y Mercurio. Hemos visto Saturno, Neptuno, Urano y Venus, el mismo año en que apareció Twitter. Un año después, pasó a toda velocidad cerca de Júpiter, justo cuando se comercializaba el primer iPhone. El equipo aprovechó la oportunidad para probar las cámaras de la New Horizons en Júpiter y sus lunas, y consiguieron las mejores imágenes existentes de la erupción de un volcán en el espacio. Durante 2008 y 2009 viajó en silencio por el espacio vacío mientras el mundo se sumía en el caos financiero. Avanzaba hacia el diminuto Plutón, a 5.800 millones de kilómetros de distancia. A 14 kilómetros por segundo, se mueve tan rápido que no podrá aterrizar cuando llegue a Plutón. Os voy a enseñar las mejores imágenes que tenemos de Plutón. Ponedlas un momento. Aquí tenéis las mejores imágenes de Plutón que hemos conseguido. La New Horizons depende de un generador alimentado con plutonio. Pequeña fuente de energía produce unos 200 vatios de energía en Plutón. Debemos dar las órdenes a la nave con días de antelación. No se pueden cambiar los planes de la New Horizons una semana antes del encuentro. Plutón tarda 248 años en dar una vuelta completa al Sol. Puede predecir exactamente dónde estará Plutón el 14 de julio de 2015 en el momento del encuentro. Los astrónomos encontraron otro objeto diminuto cerca de Plutón. Y luego otros. Y luego más. Más de 1000 objetos parecidos a un planeta. Algunos del tamaño de Plutón.
Esta nueva región recibió el nombre de Cinturón de Kuiper. Decidieron llamar a los objetos más grandes del cinturón planetas enanos, incluyendo a Plutón. Como vemos aquí, Plutón está rodeado de 5 lunas, Caronte y 4 objetos más pequeños. Se ha enviado la secuencia final a la nave. Está bloqueada y cargada. El 14 de julio, exactamente a las 3 horas 15 minutos horario universal, la New Horizons pone en marcha sus maniobras programadas. Librarse de la atracción de nuestro planeta es uno de los mayores logros de la humanidad. Pero desde 1972, nadie ha viajado más allá de la órbita de la Tierra. ¿Cuál es el problema? Una palabrota de 6 letras: dinero. Una forma de reducir el coste de llegar al espacio sería encontrar una manera más eficaz de superar la gravedad de la Tierra. Un satélite en órbita geosincrónica soltaría un cable de 96.000 kilómetros que llegaría hasta la Tierra y sería anclado a la superficie. Nunca caería, porque rotaría a la misma velocidad que la Tierra. La cabina del ascensor sencillamente ascendería por el cable, poniendo viajeros y suministros en órbita. Allí esperarían la llegada de una nave espacial. Este sistema sustituiría por completo los lanzamientos de cohetes convencionales. Eso podría hacer que el coste de los viajes espaciales fuese 1000 veces menor. En el espacio hay partículas del tamaño de motas de polvo o guijarros que viajan a decenas de miles de kilómetros por hora y en ocasiones más rápido. Un pequeño elemento de polvo puede quebrar vidrio, puede atravesar metal, puede pulverizar plástico. El campo magnético de la Tierra engulle la mayor parte de estos estallidos del Sol que crean la aurora boreal. A la distancia que nos encontramos del Sol, unos 145 millones de kilómetros, varios cientos de millones de partículas solares atraviesan cada centímetro cuadrado de espacio alrededor de la Tierra cada segundo. Pero de vez en cuando emite una cantidad extra de estas partículas. Ese nivel de radiación nunca es bueno para el ADN de una persona. Los denominados rayos cósmicos galácticos proceden de los distantes y extraños mundos de las galaxias que explotan y de los agujeros negros. El golpe de una sola partícula de hierro contra un cuerpo puede actuar como una pelota de béisbol lanzada a 160 kilómetros por hora. El cuerpo humano sí siente los efectos de la peculiar vida en ingravidez. Una de las primeras víctimas de la gravedad cero es el sentido de la orientación de un viajero espacial. La mayoría de viajeros sufrirán mareos durante las primeras horas, o quizás los primeros días. Pero a medida que pasa más tiempo en la ingravidez del espacio, el cuerpo humano siente que ya no necesita resistir la fuerza de la gravedad y comienza a perder masa muscular y ósea. Para contrarrestar esto, un astronauta debe hacer ejercicio cada día que pasa en el espacio. La falta de gravedad también ralentiza el tracto gastrointestinal, lo que puede causar problemas durante las comidas. Tu sistema digestivo se detiene. No puedes comer ni beber hasta que puedas empezar a digerir de nuevo. Y eso puede ser cuestión de horas o de días. En el espacio, el sistema inmunitario no es tan eficaz como lo es normalmente. Y muchas de las bacterias y virus a los que normalmente podemos hacer frente se vuelven más virulentos. Además, las bacterias pueden desarrollarse hasta 50 veces más deprisa. Y cualquier virus que viaje a bordo podría mutar en un predador nunca visto por causa de la presencia constante de la radiación.
Uno de los requisitos previos de una misión espacial sería llegar vivos a nuestro destino. Escogeríamos misiones espaciales breves en comparación con la esperanza de vida de un ser humano. Ahora mismo eso nos limita a los planetas y probablemente los cometas y asteroides si los incluimos entre los posibles destinos. 3 veces más lejos que Marte, la órbita de Júpiter con sus múltiples lunas ofrece docenas de paisajes distintos. Pero un viaje de ida y vuelta duraría 5 años. Saturno está casi el doble de lejos que Júpiter, y el concepto de un viaje de una década de duración podría ser excesivo. Necesitamos encontrar una forma de viajar mucho más rápido. Hasta el momento los científicos no han observado nada que se mueva más rápido que la velocidad de la luz, es decir, 300.000 kilómetros por segundo. Actual propulsión química, que permite alcanzar un máximo de 64.000 kilómetros por hora aproximadamente. Pero las velas solares limitan los destinos de las naves espaciales al interior del sistema solar. Una posible alternativa que evitaría este problema sería utilizar como fuente de propulsión el hidrógeno, el elemento más abundante en el universo. Es el motor de fusión Ramjet, que absorbe hidrógeno a medida que se mueve por el espacio profundo. Recoge el hidrógeno, lo fusiona como hace el Sol y expulsa un enorme flujo de iones por el otro extremo. Podría avanzar eternamente utilizando simplemente el hidrógeno que se encuentra en el espacio exterior. La conversión de la antimateria y la materia en energía es eficaz al 100%. Aunque podemos crear antiátomos en el laboratorio, su coste es formidable. Crear una cucharadita de antimateria supondría la bancarrota de los Estados Unidos. Pero para poder visitar una estrella lejana u otra galaxia, que ir alcanzando la velocidad de la luz, podríamos llegar muy lejos. Aunque pudiésemos viajar sobre un rayo de luz, si quisiésemos cruzar la galaxia, como hacen en ciertos programas de ciencia ficción, tardaríamos 100.000 años en hacerlo. Einstein concibió la posibilidad de que se pueda rasgar el tejido del espacio-tiempo para poder tomar un atajo a través del universo. El físico John Brandenburg está desarrollando una teoría según la cual una nave espacial del futuro podría viajar a una velocidad superior a la de la luz. Pero no mediante la manipulación de una amplia zona del universo, sino mediante la manipulación de la zona que la rodea. Si existen, los taquiones pueden superar la velocidad de la luz porque tienen lo que los físicos denominan masa imaginaria. Brandenburg propone alterar el espacio-tiempo que rodea a una nave espacial con un potente campo electromagnético para que la nave se mueva a través del espacio como un taquión. Podría conceder al viajero la capacidad de ir a cualquier parte del universo en un abrir y cerrar de ojos. Las estrellas promocionan sus películas y las marcas anuncian sus productos. Acontecimiento mediático al servicio de la cultura y las ventas. La alfombra roja es un microcosmos que refleja la sociedad contemporánea. La alfombra roja, creada en principio para promocionar películas, se convirtió en el lugar donde los famosos revelaban el diseñador que habían elegido para esa noche. Prada, llevo Prada. El concepto es muy sencillo. El público se identifica con una actriz famosa. Esta viste ropa de las mejores marcas, a veces con la ayuda de un estilista. Los medios de comunicación publican fotos de la famosa mencionando la marca o el diseñador. Para asegurarse de que la famosa continúa llevando su ropa, la marca le paga. Y la gente recuerda el nombre de la marca cuando van a comprar perfumes, bolsos y gafas. Así es como las marcas convierten a los fans en consumidores. Podría usarse este método que es tan efectivo para atraer fans y admiradores. Podría aplicarse también a los temas de tecnología y de ciencia. La gente que se preocupa por la democracia empieza a pensar, esto da miedo. Esa propaganda puede ser muy eficaz. Y los estadounidenses, tenemos que encontrar formas de contrarrestarla. Entonces, ¿usted no se creyó la farsa? No. Los que se dejaron engañar por una representación deberían en una sociedad ideal ser esterilizados y privados de sus derechos. A uno le hace dudar de su fe en la democracia. El pensar que semejante pánico pueda afectar a los que tienen que votar.
Podremos detectar, diagnosticar y tratar las dolencias, pero las detectaremos antes de que se conviertan en enfermedades. Robots microscópicos con fines terapéuticos, tan diminutos que las células sanguíneas que corren por nuestras venas son gigantescas a su lado. From going to Mars are not the rocket plumes or the power systems or the life support, but how do we keep people healthy for 2 to 4 years when you can't get into an ambulance and go to the hospital? Antes de 2020, los investigadores tendrán que introducir cambios revolucionarios en la tecnología médica. Lo que estamos planeando en la NASA consiste básicamente... La cápsula contendrá millones de máquinas microscópicas. Pequeños robots concebidos para patrullar el organismo en busca de enfermedades en sus primeras fases de desarrollo. Los científicos han descubierto que estas partículas podrían fabricarse específicamente para adosarse exclusivamente a las células cancerosas. Para entonces, la NASA deberá disponer de nanomáquinas que contribuyan a regenerar el tejido óseo y a estimular el crecimiento de los músculos, así como a monitorizar y proteger la salud de la tripulación. At NASA's Ames Research Center in Moffett Field, California, a nanocapsule that can watch over your body has already been created. Dr. David Loftus is one of the minds responsible for ushering in the next generation of life-extending medicine. The biocapsule is a container for living cells that allows us to transplant those cells into the human body. Contents of the biocapsule would be cells that are programmed to respond to some threat to the health of the astronauts. We envision implanting the capsule in the thigh or in the forearm. To survive the hostile environment of the human body, these capsules are built to last. Biocapsules made of carbon nanotubes. They're quite strong. They're even stronger than steel. They're very bioinert, and that's important so that the cells inside are completely shielded from attack by the host immune system. They're made through a very simple procedure that involves filtering a solution of carbon nanotubes against a porous meshwork filter. Once these capsules are formed, the entire cylindrical structure is about 1 millimeter in diameter and 10 millimeters long. Tenemos un método científico para determinar si en un planeta hay vida o no. Hace 20 años empezaron a buscar exoplanetas. Durante los primeros años de búsqueda de exoplanetas, los científicos descubrieron muchos planetas del tamaño de Júpiter. Con los avances tecnológicos y los nuevos telescopios, los astrónomos han sido capaces de encontrar otros planetas más pequeños del mismo tamaño que la Tierra. Este aumento en el descubrimiento de exoplanetas se dio gracias al telescopio espacial Kepler. Y él va en busca de alguna señal que nos indique que estrellas tienen planetas orbitando a su alrededor. Cuando un planeta pasa ante una estrella, bloquea levemente la luz. De esta forma, calcula la cantidad de luz que nos llega de esa estrella, observando si en algún momento disminuye a causa de un planeta. Aunque el Kepler todavía no es capaz de determinar si estas sombras las producen planetas gaseosos gigantes, de los que son incapaces de albergar vida, o planetas potencialmente habitables y similares a la Tierra. Lo que nosotros calculamos cuando un planeta pasa por delante de su estrella es cuál es el área del planeta en relación al área de la estrella por la que está orbitando. Para saber si un planeta es del tamaño de la Tierra, primero hay que saber cuál es el tamaño de su estrella y para ello se usa el telescopio más grande del mundo. Este proceso es largo y caro, por lo que todavía hay una larga lista de exoplanetas esperando a que los estudien. El astrónomo Keivan Stasson ha desarrollado una técnica muy ingeniosa con la que convierte los datos del Kepler en sonido. Son los pequeños cambios en la intensidad de la luz que nos llega de estas estrellas, debido al parpadeo que provoca el movimiento del gas hirviendo en su superficie. Y los convertimos en sonido, por ejemplo, en audiofrecuencias. Así, somos capaces de escuchar la luz que detectamos a través de este sistema. ¿Poner la estrella roja gigante, por favor? Sí. Voy a subir el volumen. Esta estrella es bastante grande y tiene muy poca densidad. El siseo es tan potente porque en la superficie de esta estrella roja gigante hay mucha actividad. ¿Nos pones la de la estrella enana? Sí.
En las estrellas pequeñas, las manchas de su superficie son las que dominan el perfil auditivo, y eso hace que el resultado sea un zumbido de baja frecuencia. Parecen como un montón de chasquidos. Y bajo chasquidos está el sonido en el que tiene que basarse Keivan para calcular el tamaño de la estrella. Por debajo suena un siseo muy suave. Ese pequeño siseo que se escucha es el parpadeo de la luz, que es lo que nos interesa. Keivan es capaz de calcular el tamaño de la estrella midiendo concienzudamente el nivel de ese siseo que se escucha de fondo. En este caso, tiene casi el mismo tamaño que nuestra estrella, el Sol. El trabajo de Keivan podría ser el descubrimiento que los buscadores de exoplanetas llevan mucho tiempo esperando. Es barato, los resultados son casi instantáneos y una vez que se sabe el tamaño de la estrella, es muy fácil calcular el tamaño de los planetas que orbitan a su alrededor. Pero la vida, tal y como nosotros la conocemos, necesita agua. Así que, ¿cómo podrían los científicos dar con esta sustancia milagrosa en planetas que están a tantísimos años luz de aquí? Primero hay que encontrar agua en estado líquido. Y para ello, los astrónomos se han inspirado en un cuento infantil. No nos sirve un ambiente ni demasiado caliente ni demasiado frío. Necesitamos uno templado. Eso es precisamente lo que buscamos a cierta distancia de cada estrella. Al principio, los astrónomos basaron esa distancia perfecta, conocida como la zona de ricitos de oro, en la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Pero cuando empezaron a encontrar más y más exoplanetas, se dieron cuenta de que tenían que replantearse los límites en los que puede haber agua en estado líquido. No hay una distancia exacta porque todo depende de la estrella por la que orbiten. Si es una estrella débil, tienen que estar muy cerca. Si es una estrella muy potente que brilla mucho, tienen que estar un poco más lejos. Puede haber un planeta con una atmósfera rica en dióxido de carbono que esté bajo en efecto invernadero natural. Y eso significaría que incluso estando muy lejos de la zona ricitos de oro, podría tener agua en estado líquido debido a la composición de su atmósfera. Buscamos exolunas de una forma muy similar a la que buscamos planetas. Sin nuestra atmósfera, no tendríamos viento, ni lluvia, ni agua, ni vida. Las atmósferas son absolutamente esenciales para la vida. Los científicos que buscan exoplanetas habitables esperan encontrar una fina atmósfera en alguno de esos planetas. Y para ello, han tenido que inspirarse en los arcoíris. De la misma manera que el agua divide la luz de los arcoíris, los astrónomos utilizan ciertos instrumentos para dividir la luz de las estrellas en una paleta de colores conocida como espectro. Es una de las técnicas científicas más antiguas y una de las más útiles. Hace varios cientos de años, los científicos empezaron a coger prismas y a colocarlos delante de sus telescopios. Así fue como consiguieron captar la luz de las estrellas como el Sol para separarla en el espectro. Y lo que descubrieron los dejó atónitos. No solo vieron un arco iris formado por la luz, sino que además vieron esta especie de líneas oscuras superpuestas en él. Cada elemento químico de la atmósfera de las estrellas absorbe diferentes partes del espectro y crea unas bandas oscuras únicas. De hecho, en la parte superior, donde se ve el color amarillo, hay un par de líneas que corresponden al sodio. Este análisis espectral nos ha enseñado casi todo lo que sabemos hoy en día sobre las estrellas. Pero puede que estas mismas líneas escondan un secreto espectacular. Una pequeña señal de la atmósfera que nos indique que hay vida. Cuando la luz de una estrella está cerca de la atmósfera de un exoplaneta, los gases que rodean al planeta son capaces de dibujar sus propias líneas sobre el espectro de la estrella. Ese cambio en el espectro nos da mucha información sobre las propiedades de la atmósfera del planeta. Los astrónomos químicos quieren descubrir, sobre todo, si hay oxígeno. Y el motivo es que lo único que produce tanto oxígeno como para que lo detecten es la vida. Es lo que se conoce como biofirma. Eso es lo que los astrónomos buscan en las atmósferas de todos los exoplanetas rocosos. La clave es detener la luz de la estrella, bloqueando los sensores del telescopio para que no la dejen pasar. Esto es posible gracias a una serie de máscaras y lentes conocidas como coronógrafo. Después, se utilizan una serie de programas para manipular el coronógrafo y así poder bloquear la luz que no se desea ver. En un futuro no tan lejano,
Los científicos serán capaces de observar una estrella directamente en busca de planetas similares a la Tierra y sabrán al instante si tiene biofirma. Pero una cosa es que haya vida y otra muy distinta es que haya vida inteligente. Se requieren miles de millones de años de evolución y un campo magnético potente similar al que nosotros tenemos en la Tierra. Marte está seco y muerto. Hay una diferencia crucial entre estos dos planetas y puede que esa sea la clave para encontrar exoplanetas habitables. Sin ese campo magnético, los vientos solares destrozarían nuestra atmósfera y sin ella, no podría haber agua en estado líquido en la superficie terrestre. El problema básico de Marte es que es más pequeño que la Tierra. Al ser más pequeño, su núcleo se enfrió y se solidificó. Y una vez convertido en un metal sólido, el campo magnético desapareció. Fue como si se apagara. Y básicamente, su atmósfera quedó a merced de la energía y de la radiación del Sol y del resto de la galaxia. Cuando los electrones de los vientos solares interactúan con la magnetosfera de un planeta, emiten unas ondas que se esparcen por el espacio. Esto convierte al planeta en una radiobaliza gigantesca. Los astrónomos como Eugenia están deseando poder utilizar esas señales para detectar exoplanetas habitables. Y no solo eso, sino que la frecuencia de la señal podría incluso indicar cómo de grande es el planeta. A mí no me sorprendería que dentro de 10 o 15 años se descubriera otra Tierra que albergase vida y que orbitase alrededor de su propia estrella. Gracias a las sombras, a los espectros de luz y a las ondas de radio, los científicos ya tienen las herramientas necesarias para detectar un planeta similar al nuestro. Imaginad un planeta rocoso el doble de grande que la Tierra, con sistemas volcánicos en su superficie, lo que indicaría que su núcleo está lleno de calor y de magma. Suponemos que una Tierra más pesada será más activa geológicamente y que tendrá más calor geotermal en su interior. Esto provocaría que el magma de su interior se moviese de forma más violenta bajo la corteza. Los volcanes en erupción presentes en la superficie de esta Tierra podrían crear una atmósfera muy gruesa con sus gases, que ayudaría a conservar un clima perfectamente estable. La vida en la Tierra ha estado a punto de extinguirse varias veces. Por ejemplo, hace mucho tiempo, la Tierra era una pelota de nieve completamente cubierta de hielo. Puede que entre esos otros planetas haya tierras en las que eso nunca haya sucedido y en las que el clima haya sido siempre estable y perfecto. Puede que en esos otros planetas se den también las condiciones para que aparezca el ADN mucho antes y para que se desarrolle a más velocidad. Gracias al telescopio Kepler, los astrónomos creen que podría haber decenas de miles de millones de planetas rocosos muy similares a la Tierra por toda la Vía Láctea, en los que la vida ya podría estar floreciendo. Los microbios unicelulares poblaron la Tierra durante 2.500 millones de años. La vida pluricelular no lleva aquí más de 1.000 millones de años. Los peces existen desde hace 500 millones, los mamíferos desde hace 200 millones, y los humanos tan solo llevan habitando la Tierra los últimos 200.000 años. Está claro que hace falta mucho tiempo para que se desarrolle la vida inteligente.